A veces una decisión cambia todo. Yo nací en Irán y terminé viviendo en México. Me enamoré de mi maestro de español, pero amar no era suficiente. Un año de distancia, papeles y miedo. 5 meses para poder casarnos. Y luego dejé todo por empezar de nuevo. 8 horas al día intentando dominar el español para poder hacer el examen de la nacionalidad mexicana. Hasta que me dijeron no puedes. Y entonces pasó algo peor. Cancelaron los vuelos hacia Irán y dejé de escuchar la voz de mi mamá. Esta es la historia de vivir entre dos mundos. La vida que nunca imaginé. A veces siento que vivo en dos mundos, uno donde nací y otro donde encontré el amor. Y lo más difícil es que no pertenezco completamente a ninguno. Yo nací en Irán, en una familia tradicional, donde siempre estuve muy protegida y también muy dependiente. Pero nunca imaginé que mi vida iba a cambiar por completo, por una persona que estaba al otro lado del mundo. Porque sí, mi esposo era mi maestro de español. Él es iraní-mexicano, enamorado de la cultura persa. Él estaba en México y yo en Irán. Y entre clases, palabras y risas empezó algo que ninguno de los dos esperaba. Nuestra historia no fue fácil. No era solo la distancia, era la cultura, el idioma, las leyes. Todo parecía decirnos, esto no va a funcionar. Pero aún así seguimos. Primero mi suegro fue a mi casa en Irán para conocerme. Él vivía en Irán, así que él se adelantó a conocerme. Imagínate ese momento. Tu familia, tu cultura y alguien completamente nuevo entrando en tu mundo. Y después de casi un año, mi esposo Dani decidió ir a Irán. Ese día yo fui con toda mi familia al aeropuerto. Me acuerdo que esa noche no pude dormir, muy feliz porque iba a salir por fin de mi soledad profunda que siempre sentía. Nunca voy a olvidar ese momento, verlo entrar a mi país y a mi mundo. Fue ahí cuando sentí que esto ya era real. Pero el amor no era suficiente. Casarnos fue una de las cosas más difíciles, porque según la ley de Irán, Dani era extranjero y eso significaba papeleo, espera e incertidumbre. Tardamos 5 meses, solo para registrar nuestro matrimonio. Nos tocaron las manifestaciones de Mujer, Vida y Libertad en Irán, y no había ninguna policía para hacer nuestro trámite, porque todos los policías estaban en las calles por las manifestaciones. Nosotros habíamos realizado la boda tradicional 2 semanas después de que llegó Dani, pero no podíamos hacerlo por lo civil, y en Irán no casarse por lo civil es muy mal visto. Durante 5 meses la incertidumbre y las opiniones de mis familiares me molestaban. Además, en esos momentos yo no sabía si mis planes iban a salir bien o no. Pero al final, gracias a Dios, lo logramos. Y 2 semanas después de casarnos por lo civil, recibí la visa para venir a México. Y ahí empezó otra vida. Y al llegar a México, las casas llenas de colores, la vegetación, la vida en las calles, todo me traía recuerdos del maravilloso libro 100 años de soledad. Sentí que tal vez este también podría ser mi hogar. Y decidí darlo todo. Empecé a estudiar español, 8 horas al día. No fue fácil, pero quería permanecer, quería entender. Quería construir una vida aquí. Después empecé a prepararme para algo aún más grande, mi examen de nacionalidad mexicana. Estudié más de 600 preguntas de historia, cultura y política. Era difícil, pero estaba decidida. Pero cuando fui a hacer el examen, nos dijeron algo que no esperábamos. No puedes.
porque mi matrimonio apenas había sido registrado en México y tenía que esperar 2 años más. En ese momento sentí que todo se desplomaba dentro de mí. Entonces decidí regresar a Irán mientras esperaba. Aunque el boleto fuera más caro, aunque fuera difícil, quería ver a mi familia. Pero cuando decidimos comprar el boleto, empezó la guerra de los 12 días de Israel contra Irán y todos los vuelos se suspendieron. Y nuevamente sentí que todo se desplomaba dentro de mí. La segunda ocasión que le prometí a mi mamá viajar a Irán fue para el Año Nuevo Persa, en marzo del 2026. Pero entonces todo cambió. Empezó la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y de nuevo cancelaron los vuelos. Mi mamá llorando. Yo sin poder hacer nada. No pude ir, no pude verla. Ni siquiera pude hablar con ella, porque cortaron el internet y las llamadas tampoco entraban. Ese silencio es algo que no se puede explicar. Y ahí entendí, vivir entre dos mundos es mucho más difícil de lo que esperaba. La hija que siempre dependía de su familia, hoy ni siquiera puede escuchar la voz de su mamá. La que vivía en una familia unida ahora no puede regresar a su país para ver a sus seres queridos. La que casi nunca se enfermaba, le quitaron la mitad de la tiroides en México, pero aún así sigo confiando en Dios. Porque después de todo lo que viví, hay cosas que ya no me afectan. Aprendí a vivir sin certezas, a estar lejos, a empezar de nuevo, a vivir con menos y aún así seguir de pie. Nada es fácil, pero ya nada me parece imposible, porque lo más difícil ya lo superé. Y ahora escucha esta frase de Rumi. هرچه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید که امشب سر هر کوچه خدا هست. خدا هست و خدا هست و خدا هست. Pónganse lo que tengan y lo que no. Bailen y rían, porque esta noche en cada rincón Dios está. Dios está, Dios está, Dios está.